paso adelante. A Jesús. Muy buenas noches, queridos amigos, nuevamente reunidos en este nuestro programa Somos el Pueblo de Dios. Si tú eres bautizado, si tú perteneces a esta iglesia nuestra, tienes que cada día, en cada momento, en cada oportunidad, estudiar un poco, aprender un poco más a conocer a ese Dios que tanto te ama, que está pendiente de ti, y es nuestra obligación conocerlo para cada vez amarlo más. Esta noche nuevamente tenemos ya no un invitado, ya una persona que forma parte de este programa, gracias a la aceptación de todos ustedes en cada uno de los programas. El padre Alfredo Fermín está nuevamente con nosotros. Para nosotros es un gran honor, padre, que Dios nos permita que usted nos acompañe en cada uno de nuestros programas. Padre Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches Anita, buenas noches televidentes. Estamos aquí reunidos, como usted dijo, para ir conociendo más de Dios. Y hoy algo fabuloso el programa de hoy, donde hemos hablado del enemigo, hemos hablado de la estadía donde nosotros, Dios mediante, estaremos, especialmente en el cielo. Pero hoy vamos a como profundizar un poco más, ¿verdad?, de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué produce la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Verdad? Que es hablar un poco del cielo y de la vida de los santos. Y cuando uno dice la vida de los santos, uno dice, cónchale, es algo muy lejano a nosotros. Y hoy vamos a aclarar todos esos puntos que a lo mejor nosotros tenemos como interrogante. Bueno, Padre Alfredo, te dejo la palabra para que también aperture el programa con sus enseñanzas. Buenas noches a todos ustedes, Anita, Padre Emilio. Muy contento de estar de nuevo entre ustedes para tratar un tema tan interesante como es la consecución de lo que hemos hablado anteriormente. Hemos hablado en el programa pasado de lo que llamamos los novísimos, que significa las últimas cosas. Habíamos dicho que se trataba de la muerte, el cielo, el purgatorio, el infierno, pero hoy hemos querido dedicar el programa a uno de esos lugares donde todos esperamos estar algún día, que es el cielo, y la realidad de los que ya están viviendo en esa condición de estado de vida de la gloria y de la gracia de Dios. Normalmente, padre, cuando uno se siente que es imposible, o sea, que es muy difícil que si uno va a ser santo, uno normalmente le dice a una persona que Dios no llama a ser santo y uno dice que eso es como muy difícil, pero cuando contrariamente uno le pregunta que si quiere ir al cielo, automáticamente dice que sí, y resulta que para ir a estar en el cielo tenemos que ser santos, o sea, tenemos que habernos santificado, bien sea a través, como usted explicaba, del purgatorio, o sea, una vez que nos purifiquemos, pero podemos comenzar desde ya a hacernos santos. O sea, me encantaría que esa cuestión creemos que es imposible. Me encantaría que usted ahondara un poquito en eso. Estamos llamados a ser santos. Cuando los obispos del mundo entero se reunieron en el Concilio Vaticano II, efectivamente en diversos documentos hablan acerca de la realidad de los laicos, los fieles laicos, pero de la Iglesia en general. Sobre todo porque tal vez prevaleció en el seno de la Iglesia la idea de que solamente los sacerdotes, los religiosos, las monjas eran los santos en el mundo, y en cambio, pues, el Papa junto a los obispos ahí consagrados en los documentos, especialmente en la Lumen Gentium, donde nos manda a santificarnos, siguiendo la palabra de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces es un alivio para cada uno de nosotros porque todos podemos llegar a ser santos. Es un deber, es un derecho. Ya no está reservado, nunca ha sido reservado en la historia de la Iglesia a un conjunto de personas. Yo creo que desde el Antiguo Testamento, cuando Pablo reformula la idea que tenía Israel de que era el pueblo santo, con la frase de Pablo de ya no hay judío, ya no hay griego, hombre, mujer, esclavo, libre, está diciendo que somos iguales delante de los ojos de Dios. De tal manera que hay muchos caminos también de santidad, porque precisamente una de las preguntas que va a surgir en el programa es si una persona que no cree en Cristo Jesús puede llegar a la santidad. Eso también hablaremos más adelante, pero es una tarea de cada uno de nosotros de caminar hacia la santidad agarrando los instrumentos que tenemos en nuestra iglesia.
Y ser santo, Padre, es como, yo creo que en un primer momento hay que definir lo que es ser santo. No sé si lo podía definir, porque a veces pensamos que santidad es aquel que hace milagros, santidad es aquel que levita, santidad es aquel que está en dos lugares al mismo tiempo, tiene el don de la bilocación. Y yo creo que la santidad, y después usted puede hacer como un concepto, una definición, yo creo que la santidad es vivir el día a día con el mayor agrado y con el mayor amor, ¿verdad? En la perfección posible. Yo recuerdo cuando era seminarista, precisamente en una reunión con el padre rector, José Jiménez, en ese tiempo, él nos decía ese concepto de santidad que usted está diciendo en este momento. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente las cosas de la vida cotidiana. Y ya ahí tenemos, no digo un alivio, sino una motivación para cada uno de nosotros. No se trata de que el santo vaya a comportarse de una manera extraña o rara, sino que más bien el santo es aquel que realiza las cosas cotidianamente para la propia santificación, la gloria de Dios y el bien de las almas. Ese pudiese ser algo como un concepto que podemos entender cada uno de nosotros, especialmente porque tal vez hemos creído que debemos realizar cosas extraordinarias en esta vida, cuando en realidad el quien ofrece todo eso es Dios. Dios es quien hace lo extraordinario de la vida. Pero cuando hacemos, siguiendo la frase de Monseñor José Jiménez, extraordinariamente bien todas las cosas, ahí ya nos estamos santificando, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestras familias, y no debe caber la menor duda de que es una manera de caminar hacia la santidad. Podemos ver la santidad entonces como un camino normal, o sea, como una cuestión que podemos lograr si nosotros buscamos esos medios, que me encantaría que a lo largo del programa de hoy especificáramos cuáles son los medios más eficaces y los que más tenemos a la mano. Pero entonces podemos decir que nosotros desde el momento en que nacemos ya tenemos opción al cielo, a la santidad. Desde el momento en que nacemos lo que pasa es que nosotros vemos nuestra vida humana bautizado. Incluso, ¿no? Vemos nuestra vida humana desde el momento de nuestro nacimiento. Yo tengo, por decir algo, 32 años, porque yo los cuento desde el 13 de noviembre de 1977. Voy ya para los 33. La cuestión es que a la cuenta que yo llevo en mi cabeza tengo que agregarle los 9 meses de mi existencia dentro de la barriga de mi mamá. Desde el momento de la concepción, ya yo estoy obrando en mí ese ser santo, esa predestinación de Dios hacia la existencia propiamente divina. Por lo tanto, ahí hay un tema teológico muy hermoso, ¿no? Que ya desde el seno materno Dios nos llamó. Pero incluso antes, porque Dios había pensado en mí antes del momento de mi concepción. Y por eso es que me llama a la existencia gracias a la participación de mi papá y de mi mamá, quienes me trajeron a la existencia física. Pero la existencia espiritual pertenece solamente a Dios. Ahora, usted habla, eso en primer lugar, usted habla ya de los instrumentos que nosotros tenemos a nuestra disposición para ser santos. Es que nosotros nacemos santos prácticamente. Es verdad, tenemos la herencia del pecado original. Cuando estamos pequeños que nos bautizamos, se quita el pecado original, pero quedan las consecuencias. Hablar de la santidad es también hablar de la realidad del pecado. La cuestión es que como nacemos inocentes, sin uso de razón, como una tabla rasa, y durante la vida vamos haciendo, por así decirlo, los huecos, las grietas, los surcos, las marcas, ya eso es una desviación del camino de santidad en el que ya estábamos. Por lo tanto, el camino de santidad en la vida es volver a aquello que Dios había pensado antes del momento de mi concepción y lo que yo viví pues en los primeros años de mi vida. Se trata de un volver a encauzarme por el camino que ya Dios tenía trazado y que yo durante la vida di saltos por aquí y por allá y al final no pude mantener. Pues. Sí, y hablábamos con los programas anteriores, era porque Dios nos da, hablábamos de la libertad. O sea, que porque si Dios tiene un proyecto para nosotros,